Historias de terror 7. El lago. Ya que era un amante de la naturaleza, Omar había estado planeando toda la semana en pasear por el bosque, visitaría un retirado y solitario, pero hermoso lago. Como aquel domingo el sol radiaba con intensidad, Omar se dirigió al bosque. El camino era de tierra y estaba rodeado por árboles. Debido a numerosas desapariciones de personas en ese lugar, Omar había escogido las horas de la mañana para pasear, tendría empero cuidado. Todo transcurría con normalidad. Mientras la luz solar se colaba por entre las ramas y hojas del espeso bosque, Omar escuchaba música, relajado. Había, sin embargo, dos misteriosos hombres en la ruta hacia el lago. Al ver que se aproximaba el auto de Omar, intentaron detenerlo. No obstante, Omar aceleró, pensando que lo atacarían. Oiga, ¿qué hace? Deténgase, le dijeron, al pasar junto a ellos. Por Dios. ¿Piensan aquellos tipos que me detendré? Omar los dejó atrás. Después de otro par de horas de conducir, llegó al lago. Era un lugar tan hermoso como esperaba. Estacionó su vehículo al borde del camino junto a unos matorrales, y se acercó al lago. Al otro lado de las aguas, había una mujer que vestía un traje blanco, cuyo rostro no podía ser admirado por la lejanía. Parecía vigilar a Omar, desde dicha distancia. Omar le hizo señas con las manos. Mas la mujer no reaccionó. Omar, sin darle importancia, ingresó al lago. Aquella mujer se desvistió y al igual que Omar, entró a las aguas. Vaya, parece que este paseo resultará mejor de lo que he pensado. Omar se alegró de verla meterse al agua. Pero ella, en lugar de nadar, caminó hasta sumergirse. Omar nadó sorprendido hasta el centro del lago, pensando que, quizá, la mujer se ahogaba. A pesar de buscarla, no la vio sino hasta que, en el fondo del lago, una mano femenina lo sujetó. Omar nadó asustado y desesperado hacia la orilla. Solo pensaba en regresar. Al salir del agua, Omar levantó la mirada. Allí estaba aquella mujer, en efecto, desnuda. No obstante, era un cadáver. Su pálido rostro, el cual se encontraba podrido, brotaban gusanos, no era otro que el del mismo Omar. El semblante de Omar se empezó a desfigurar, y gusanos comenzaron a brotar de él. Cuando sufría y gritaba, la mujer lo arrastró al fondo del lago. Los gritos de Omar fueron tan fuertes que los tipos que lo habían intentado detener corrieron hacia dicho lugar. Pero solo encontraron el auto abandonado de Omar. Mira. Este es el auto de aquel tipo, pero no lo veo por ninguna parte. Espera, José. Mira allí en la orilla. ¿Son aquellos sus pies? Vamos a sacarlo. Mientras su amigo fue con prisa a sacar el cuerpo de Omar del agua, José vio, al otro lado en la orilla, a una mujer mirándolos. Espera, Manuel. No lo toques, ni veas su rostro. ¿Ves aquella mujer? Sí, ¿quién es? José, con mucho cuidado, empujó del cuerpo de Omar dentro del lago, cuidando no poner ni un solo pie dentro del agua. Luego, tomó del brazo a Manuel y caminó de espaldas sin quitar la vista de aquella mujer. ¿Qué sucede, José? ¿Por qué has hecho eso? ¿No lo ayudarás? No, Manuel. No podemos hacer nada. Por eso, lo quería detener cuando lo vi. Nadie se debe bañar en este lago. Este lugar es de aquella mujer sin rostro. Nunca pensé verla. Jamás, Manuel, pero jamás, pongas un pie en este lago. Si no, ella te mostrará tu muerte. Boca cosida. Yo estaba en camino hacia el funeral de mi amigo, Rodrigo, quien para muchos murió de una manera espantosa. Le sacaron sus ojos y cosieron su boca. El lugar estaba repleto de rosas blancas. El ambiente se veía normal, aunque la tristeza se sentía muy presente. Varios compañeros le dedicaron unas palabras, y luego de unos minutos, mi turno había llegado. En ese preciso momento, se escucharon gritos provenientes de la puerta principal. Los gritos eran de un chico. Los gritos eran de Rodrigo. Todo fue muy confuso. Habíamos visto su cuerpo, y vimos su boca, las marcas de la atrocidad vivida eran visibles. Daba la sensación de que nos observaba en esos inexistentes ojos. Hizo una mueca muy retorcida en esa boca horripilante, en sus ojos, los cuales solo había unos inmensos hoyos negros en los cuales se vislumbraba la falta de alma de aquel cruel ser. Aquella cosa ya no es el Rodrigo que alguna vez conocí. Inesperadamente, comenzó a quitarle la vida a todo individuo presente. Él tomó un cuchillo acercándose a mí. En la deformidad de su rostro, se dibujaba una enfermiza sonrisa.
Retrocedí lo más que pude, pero fue en vano. Coloco el cuchillo en mi garganta, mientras que lentamente bajaba hasta llegar a mi estómago. Lo empujé alejándolo de mí. Tan solo deseaba no encontrarme allí. Con las pocas fuerzas que tenía, me alejé de ahí y corrí hacia un hospital, al más cercano de esa zona. Decidí voltearme, para asegurarme que él no se encontraba atrás mío, y para mi tranquilidad, no estaba allí. Ya ha pasado un mes desde aquel incidente. Hoy desperté en mi cama, sin poder recordar algo de lo que había pasado, tan solo desperté sin más. Al revisar mi celular, me encontré con esta frase escrita. No te olvides de sonreír hoy. Cada ciervo que ves es un fantasma. Han pasado décadas desde que murió el último ciervo. La caza excesiva, la destrucción de su hábitat, las fuentes de agua envenenadas y las colisiones de vehículos los exterminaron más rápido de lo que se creía posible. Y aún así, los vemos a veces en las noches más oscuras. Sus ojos angustiados brillan carmesíes en los faros de nuestro coche mientras se reúnen al lado del camino, acurrucados en una congregación silenciosa e inmóvil. Sus cabezas giran al unísono mientras sus miradas siguen el curso de nuestros coches. Sus cornamentas están herméticamente heridas, como una concha de Nautilus. Sus dientes descubiertos están destrozados y podridos. A veces, sus miradas espectrales, se encuentran con las nuestras. Cuando eso suceda, uno de ellos se separará de la multitud. La criatura rebelde se da la vuelta y salta a la carretera, bloqueando de repente la trayectoria del coche, precediendo a un terrible crujido de metal y un terrible chillido que podría ser el derrape de los neumáticos, o quizás nuestras voces. Pronto llegará la ambulancia y se declararán las muertes. Los técnicos médicos notarán las manchas de sangre en la carretera. No se encontrará el cuerpo de ningún animal. Solo después de morir y nuestros espíritus emergerán en el Valle de los Muertos, volveremos a vivir en un mundo lleno de ciervos. Ahora nos rodean, inmóviles, sin hablar, mirándonos desde los bosques sombríos. Hay acusación en esos relucientes ojos rojos. Pero a medida que empezamos a transformarnos, nuestras extremidades fantasmales se alargan, nuestros dedos se funden en cascos, gruesos cuernos nudosos brotan de nuestras frentes, finalmente entendemos por qué estos ciervos fantasmas cruzan el límite entre este reino y el mundo de los vivos. Entendemos un deseo de venganza, de matanza, de carnicería. El anhelo de imponer el mismo genocidio a la humanidad que nosotros les impusimos. Así que esta noche, nos hemos reunido. Estamos de pie en cuatro patas al lado de la carretera. Esperamos, inmóviles y tensos. Nuestras cabezas vuelven a mirar los faros. Creemos que reconocemos a los seres humanos dentro del coche que llega. Nos encontramos con los ojos lúgubres y sobresaltados de los niños que dejamos atrás. Y luego nuestros pies chocan repentinamente en vuelo, corriendo hacia la oscuridad, cegados por la luz brillante, proyectando una sombra amenazante sobre sus rostros asustados, una sombra de aniquilación inminente sobre la humanidad. Agonizante suicidio. Mi nombre es Luis, asesiné a mi esposa e hijos por culpa de mi religión. Todas las noches escuchaba una voz que me decía que para completar mi misión que se me había encomendado para esta vida, debía sacrificar a mi esposa e hijos, después de eso el Dios en el que creía me regresaría a mi familia y nos llenaría de riquezas. La noche en que me decidí a llevar a cabo esa tarea, fue la misma que me hizo tan desdichado. Mi esposa dormía, su respiración era tranquila y parecía sumergida en una profunda paz. Le corté la garganta de una tajada y abrió los ojos al instante. No podía respirar y escupía sangre. Pronto se quedó inmóvil y con el rostro desfigurado por el terror. Me asusté, así que decidí apresurarme con mis hijos y terminar aquella agraviada tarea. Ellos ni siquiera se movieron, ni siquiera creo que se hayan enterado de lo que pasaba. Bañado en lágrimas comencé a llamar a aquella voz, pero nunca obtuve respuesta. Le suplicaba, le imploraba que cumpliera su parte, que al fin había obtenido de mí lo que quería, pero, esa misma noche dejé de escuchar a la voz de por vida. Pasaron 3 días, y ya olía a muerte toda mi casa, tenía miedo.
Estaba seguro de que nunca volvería a recuperar a mi familia, y no podía enterrarlos, ya que no quería dejar de verlos. Llegué a la conclusión de que debía quitarme la vida. Solo así pagaría lo que hice, pero para lograrlo, tuvieron que pasar unas semanas infernales. Compré una pistola ilegalmente, sería la mejor forma. Una muerte rápida y no estaba muy seguro, pero, creía que no me dolería. Me senté en el sofá, y cargué la pistola. La puse en la mesilla del centro de esta sala una vez habitada y la vi por horas, creo que hasta días. Cuando por fin la tomé me embargó de nuevo el miedo. Metí la pistola dentro de mi boca, y conté hasta 10 mentalmente, pero no pude jalar el gatillo. Por mi mente pasaban muchas cosas, alguna parte de mí esperaba que justo cuando fuera a jalar el proverbial gatillo escuchara aquella maldita voz y que detuviera esa agonía. Que me dijera que había sido suficiente de mi prueba, que ahora por fin recibiría mi recompensa, pero siempre que estaba a punto de jalar ese gatillo ni una voz me detenía y vacilaba en el intento. También creía que solo se trataba de una pesadilla, y que pronto despertaría con mi esposa a mi lado y pronto llegarían mis hijos a pedir algo de comer a gritos. Descartaba esta idea al recordar las vivas imágenes de mi familia mutilada, y recordar el tiempo que había pasado, el cual se me había hecho una eternidad. Pensaba en que tal vez pudiera rehacer mi vida y encontrar otra pareja y forjar de nuevo una familia, una nueva ciudad, una nueva casa, pero, de nuevo llegaban a mi mente las caras de mis hijos, de mi esposa. Sentía el sudor frío que recorría mi rostro. Repetía la misma acción una y otra vez, contaba hasta 10 pero al llegar al último dígito, siempre me arrepentía de haber empezado. Me dolía el cuello de permanecer en la misma posición tanto tiempo, pero sabía que si me sacaba la pistola de la boca, jamás volvería a entrar ahí y jamás me atrevería a jalar el gatillo. Justo cuando iba a sacar la pistola de mi boca, me armé de valor y jalé el gatillo, pero al vacilar en sacar la pistola, la bala no entró donde debía y me dejó con vida pero incapaz de volver a dispararme. Mis brazos no respondían, nada de mi cuerpo. Sentía el punzante dolor que me atormentaba y ni siquiera podía gritar ni moverme. No sabía cuánto tiempo estaría así y el dolor era insoportable, y mi boca estaba llena de sangre. Desperté, estaba en la misma posición que antes de jalar el gatillo, esta vez disparé sin siquiera pensarlo, y no supe nada más. Sentía la paz que anhelaba desde hace tanto tiempo. Pero no había nada del otro lado, solo soledad. Y falsas promesas descubiertas.